Muy bien. El título del mensaje que vamos a estar desarrollando hoy es La oración, un privilegio. ¿Sí? Y vamos a empezar leyendo entonces ahí en Hebreos capítulo 9, 20, 1 al 7. Belén, por favor, si puedes ayudarnos con la lectura. Sí. Hebreos 9, 1 al 7. Sí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Muchas gracias, Belén. Excelente. Bueno, acá desde el 1 hasta el 6 dice que, o sea, que nos habla de la disposición del tabernáculo, cómo estaba el tabernáculo dispuesto, ¿verdad? Ahí nos indica que estaban así las cosas, ¿verdad? Dispuestas, ¿verdad? Estaba un lugar santo, un lugar santísimo. Ese lugar santo estaba dividido del lugar santísimo, estaba separado por medio de un velo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros hoy? El título, como les mencioné, dice ahí, la oración, un privilegio. Muchos de nosotros pensamos en la oración como un derecho, bueno, como un derecho. Bueno, yo tengo el derecho de hablar con Dios, ¿verdad? Tenemos a la oración como un derecho, pero vamos a identificar razones acá de que la oración, aparte vamos a decir, no sé si la palabra aparte es correcta, en vez de ser un derecho, es un privilegio, ¿verdad? Vamos a considerarlo entonces como un privilegio único que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? La oración no solo es un derecho, dice, sino un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. En Hebreos 1 al 7 ahí nos estaba hablando acerca del tabernáculo que después se convirtió en el templo, ¿verdad? De los israelitas y la disposición, cómo estaban, ¿verdad? Cómo estaba dispuesto el tabernáculo, ¿verdad? En Éxodo, Levítico, Número, podemos ir viendo nosotros cómo era específicamente, ¿verdad? Algunas Biblias, por ejemplo, mi Biblia, la Thompson, tiene un gráfico de cómo era el tabernáculo anteriormente, ¿verdad? En el tabernáculo antiguo testamentario. Bueno, según esta parte de la escritura, encontramos que entre el lugar santo, como les mencioné, y el lugar santísimo había un velo que separaba ambos lugares, ¿verdad? Este velo, tengo acá el dato, medía 112,5 centímetros de longitud, de largo, ¿verdad? 67 centímetros y medio de ancho y 67 centímetros y medio de alto. Bueno, tal vez estos datos estos son datos que yo tomé de un libro, ¿verdad? No sé si la veracidad, pero el hecho es que había algo, un velo que separaba
ambas habitaciones, vamos a decirlo, ¿verdad? En el lugar santísimo posaba la presencia misma de Dios, ¿verdad? De una manera especial, dice que aparecía ahí en el tabernáculo, en el desierto, como una nube llamada Shekinah, ¿verdad? La Shekinah, la gloria de Dios, se posaba sobre el lugar santísimo. Bueno, en el versículo 6 y 7, ahí que leyó Belén, dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. ¿Cómo se llama la primera parte? La primera parte del tabernáculo es el lugar santo. En el lugar santo dice, entran los sacerdotes cada cuánto, continuamente, continuamente para cumplir los oficios del culto. Ellos continuamente, diariamente, los sacerdotes entraban y salían en ese lugar para cumplir los oficios del culto que estaba bien establecido ahí en Levítico, ¿verdad? Por ejemplo, bien ordenado cómo debía hacerse, ¿verdad? Estipulosamente, letra por letra, estaba ahí. ¿Qué es lo que los judíos, los sacerdotes en este caso, debían hacer en ese lugar? Continuamente, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo, en la segunda parte, en el lugar santísimo no podrían entrar cualquier persona nada más, ¿verdad? No podía entrar ni siquiera cualquier sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar, ¿verdad? ¿Y cada cuánto podía entrar el sumo sacerdote? Según el versículo 9, ya es Yamí. 7, perdón. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en ese lugar, el lugar santísimo. La gente común no podía entrar en ese lugar, ¿verdad? Es más, la gente común, ¿verdad? No podía entrar ni en el lugar santo, solamente los sacerdotes. Pero los sacerdotes no podían entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año, ¿verdad? Podía entrar. Esto entonces representaba el primer pacto de Dios con los hombres, ¿verdad? Que tenía ahí, ¿verdad? Que podían ellos entrar. Solamente los sumos sacerdotes una vez al año. Ahora, en Lucas se menciona, Lucas capítulo 1, los versículos 5 al 10, se menciona el caso de Zacarías. ¿Recuerdan? El Zacarías, el padre de, el papá de Juan el Bautista. Él dice que le tocó una suerte, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 10, se hacía una especie de sorteo, porque ellos eran como 18.000 sacerdotes, eran muchos sacerdotes, y se hacía un sorteo, una especie de sorteo para ver quién es el que tenía que hacer ese día el oficio en este caso. Zacarías tuvo, en el versículo 9 de Lucas 1, tuvo que llevar a ofrecer el sacrificio del incienso. Bueno, a él le tocó una vez, ¿verdad? Esa vez. Lo más probable es que a Zacarías le haya tocado una sola vez en toda su vida, ¿verdad? Y algunos sacerdotes tal vez nunca habrían podido hacer ese trabajo, ¿verdad? Por la cantidad de sacerdotes que había, ¿verdad? Y que se hacía solamente esas veces, ¿verdad? Bueno, entonces para Zacarías esto era realmente un privilegio. Imagínense la orden sacerdotal ahí, estaban como, a ver, 18.000 sacerdotes y justo cae sobre Zacarías esa suerte y bueno, se va él, ¿verdad? Seguramente Zacarías estaba súper contento para su familia, en este caso Elizabeth, que era su esposa, seguramente era algo grandioso, estaban festejando seguramente el hecho de que él estaba llevando el incienso en ese lugar. Bueno, y así para Zacarías, entonces entrar hasta ese lugar era un privilegio, realmente era un privilegio entrar en ese lugar. Ahora, en Hebreos 9, vamos ahí en Hebreos 9 otra vez, el versículo 11 al 15, Belén, si puede dirigirnos por favor en la lectura. ¿Podés o puedo leer yo?
Leo. A Hebreos ver, 9, ¿cuánto, hermano? 11 al 15. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna de redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Muy bien, muchas gracias, hermano. Excelente. Bueno, acá empieza hablando, dice, pero estando ya presente Cristo. Bueno, estamos hablando nosotros, en primer lugar hablamos del sacerdote, el sumo sacerdote. Ahí en el Hebreo 9, 1 al 7, en la segunda parte, en el versículo 7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Baeje y CPA, no sin sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el sumo sacerdote tuvo que haber ofrecido sacrificio por sí mismo para santificarse, de esa manera poder estar habilitado para entrar en ese lugar. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, el sumo sacerdote una vez al año debía ofrecer sacrificio por sí mismo para poder entrar en el lugar santísimo. Ahora, en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, versículo 12, y no dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesucristo ofreció sacrificio no por sí mismo, sino por su propia sangre, no con sangre de machos cabríos, ¿verdad? Sino por su propia sangre. En el versículo 13 dice, la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, este mensaje es similar a un mensaje de Santa Cena, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de esto, hermanos, porque acá vemos, por un lado, al sacerdocio, al sumo sacerdote, que tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo una vez al año para poder tener ese privilegio. Los sacerdotes tenían como privilegio entrar, ofrecer sacrificio en el lugar santísimo, ¿verdad? El incienso. Bueno, para entrar una vez al año debían ofrecer sacrificio por sí mismos. Sin embargo, Jesucristo ofreció sacrificios. A ver, Cristian, 1 Pedro 3:18. Belén, Hebreos 7:27, ahí nomás, 7:27. Cristo dice que ofreció sacrificio para que nosotros pudiéramos tener libre acceso también a ese lugar. A ver, Hebreos 7:27, luego 1 Pedro 3:18. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muchas gracias. ¿Y 1 Pedro? Dice,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Genial. Entonces, ¿cuántas veces hizo este sacrificio Jesucristo o cuántas veces necesita hacerlo? Una sola vez. Él hizo esto una sola vez. El de Hebreos dice una sola vez para siempre. Esa palabra para siempre tiene una connotación eterna. Es decir, ya no es necesario más otro sacrificio. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio y eso tiene un alcance eterno. Él ya no necesita ser sacrificado, ya no necesitamos sacrificar ningún corderito, ¿verdad? El Señor ya hizo ese sacrificio por nosotros. Quiero leerles primera Timoteo capítulo 2. Lo voy a leer yo rapidito. Primera Timoteo 2, 5 al 6 dice la palabra de Dios ahí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y la fe no fingida, los cuales, a ver, creo que estoy bien. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Bueno, creo que me equivoqué acá de versículo. Cierto, capítulo 2, estoy leyendo el capítulo 1, perdonen. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, el Señor Jesucristo ofreció ya sacrificio por nosotros, ofreciéndose Él mismo. En Hebreos dice, no con sangre ajena, ¿verdad? Él se ofreció a sí mismo. Ahora, hermanos, nosotros ya no necesitamos un sacerdote que ofrezca sacrificio por sí mismos y después que tenga que ofrecer sacrificio por nosotros, ¿verdad? Él ya cumplió, ya pagó ese precio por nosotros, hermanos. Es decir, nosotros tenemos ya ese libre acceso para entrar al lugar santísimo. Ahí en el Evangelio, en el testimonio de uno de los Evangelios, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, hay un testimonio ahí de que el velo del templo se rasgó. ¿Recuerdan esa parte de la palabra de Dios? ¿No? El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Bueno, se rasgó. Es decir, que ese velo ya de separación que nos ocultaba ese lugar santísimo ya no está ahí, porque el velo del cuerpo del Señor Jesucristo dice fue partido por nosotros, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, al ser partido, se partió el velo. Hebreos 10, voy a leerles un ratito, Hebreos 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahora hermanos, ya tenemos libertad. Por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo entonces, al pagar ese precio alto que tenía nuestro pecado, estábamos condenados, hermanos, estábamos sin acceso libre al lugar santísimo. En Israel solamente los sumos sacerdotes podrían tener ese privilegio. Hoy día nosotros, hermanos, ahí en Hebreos 10, versículo 19 en adelante dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué dice? ¿Por qué tenemos esa libertad? Por la sangre de Jesucristo. No tenemos libertad, hermanos, porque nosotros ofrecimos algún sacrificio de algún corderito, sino porque el Señor Jesucristo derramó su sangre, ¿verdad? Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Dice, su carne. Su carne, entonces es el velo simbólico ahí que estaba separando. Y entonces Él dice que nos abrió el camino nuevo y vivo. Así que, hermanos, para sintetizar, en la antigüedad los sumos sacerdotes, ni los sacerdotes, vamos a decirlo así, comunes, podrían acceder a ese lugar santísimo.
Y el sumo sacerdote tampoco podía hacerlo libremente cada vez que se le placía, ¿verdad? Sino una vez al año. Y el sumo sacerdote otra vez debía ofrecer sacrificio por sí mismo para poder hacerlo. Y aparte que ellos sentían que era un privilegio para ellos, ellos entraban ahí con temor, porque si había algún pecado oculto en su corazón, ese sumo sacerdote moría ahí. Bueno, hoy día, hermanos, nosotros tenemos, según Hebreos 10:19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y esa libertad es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tocamos este tema en una reunión de oración? Porque cuando nosotros oramos, hermanos, estamos entrando en el mismo lugar santísimo que entraban los sumos sacerdotes. El lugar santísimo donde la Shekinah de Dios, la gloria de Dios está presente. Cuando pensamos en el alto precio que tuvo que pagar Cristo en la cruz, para otorgarnos este privilegio, hermano, de entrar en su presencia por medio de la oración, puede adquirir para nosotros realmente el significado alto de la oración. ¿Verdad? Podemos entender que la oración es realmente un privilegio que nosotros no lo ganamos. El Señor Jesucristo pagó un altísimo costo para que pudiéramos tener este privilegio, hermano. Así que, hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad de congregarnos los miércoles, el día de reuniones de oraciones, porque es un privilegio orar en comunión, en congregación, ¿verdad? Colectivamente, pero como también ha sido un privilegio orar en cualquier momento, como la hermana Sara hace rato dijo que en medio de su trabajo, en medio de la situación que ella estaba viviendo, apartó un momento y oró por ese pedido especial que le hicieron. Así también nosotros, hermanos, debemos considerar a la oración no como un derecho que nosotros hemos ganado, sino como un privilegio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar un altísimo costo para que lo tuviésemos. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra y podamos nosotros, a partir de hoy, ver a la oración como lo que es, ¿verdad? Como un privilegio que tiene cada hijo de Dios por quien Jesucristo derramó su sangre. Amén.